Vale, vamos directos al grano. Para entender cómo Estados Unidos pasó de ser una potencia aislada a diseñar literalmente el mapa de seguridad mundial que conocemos hoy, tenemos que cambiar el chip. Vamos a ponernos en la piel de los planificadores militares del Pentágono justo al amanecer de la Guerra Fría. En este análisis vamos a ver exactamente cómo el trauma absoluto de la Segunda Guerra Mundial obligó a reescribir de cero toda su doctrina de seguridad nacional. Vamos a desglosar esta evaluación operativa paso a paso. Empezaremos con el colapso del viejo orden. Luego veremos el fin de la invulnerabilidad estadounidense, la doctrina de la defensa en profundidad, el control clave de Eurasia y, por último, la nueva arquitectura de seguridad. Así que empezamos con la primera fase táctica, el colapso del sistema mundial que había funcionado durante todo el siglo XIX. 60 millones. Es una cifra dificilísima de procesar, ¿verdad? 60 millones de vidas perdidas, de las cuales 2/3 eran civiles. Imaginaos ciudades enteras, desde Colonia hasta Tokio, literalmente reducidas a escombros. Pero a nivel geoestratégico, esta devastación hizo algo más que causar una tragedia humana incalculable. Borró del mapa las estructuras políticas tradicionales de la noche a la mañana. Y eso creó un enorme vacío de poder en el mundo. Un vacío extremadamente peligroso. Para que nos hagamos una idea del shock que esto supuso en las altas esferas, fijaos en esta cita de Dean Acheson, que fue secretario de Estado. Dijo textualmente: «La estructura y el orden que habíamos heredado del siglo XIX habían desaparecido. De pronto, el viejo sistema donde Europa era el centro del mundo se había esfumado, y entre las cenizas solo quedaron dos gigantes continentales frente a frente, a punto de competir por crear un nuevo orden mundial». Y eso nos lleva a nuestra segunda variable, la nueva y terrorífica realidad a la que se enfrentaban los estrategas estadounidenses dentro de sus propias fronteras. Pensad en esto. Durante más de un siglo, Estados Unidos había vivido bajo una especie de burbuja. Sentían que los inmensos océanos, el Atlántico y el Pacífico, eran escudos impenetrables. Pero claro, llega el ataque sorpresa a Pearl Harbor en 1941 y eso lo cambia todo. De repente, la nueva tecnología aeroespacial y naval demostró que el mundo se había encogido. Esos dos grandes océanos ya no eran un muro. A nivel táctico, las costas habían dejado de ser una línea de defensa viable. Y con ese mito de la invulnerabilidad totalmente destruido, había que buscar soluciones. Y rápido. Aquí entra nuestra tercera fase, el nuevo perímetro defensivo global. Lo que resulta fascinante de este concepto, la defensa en profundidad, es cómo redefinió la idea misma de frontera. Los planificadores dijeron: vale, nuestra seguridad ya no puede empezar en nuestras playas. Tenían que empujar esa línea defensiva hacia afuera, muchísimo más lejos de su territorio. Esto implicaba tejer una enorme red mundial de bases aéreas y navales perfectamente integradas. El objetivo: proyectar poder y ser capaces de interceptar cualquier amenaza a miles de kilómetros de casa, mucho antes de que el peligro llegara a tocar suelo estadounidense. Para entender la auténtica barbaridad que supuso esto, echad un vistazo a esta lista real de 1946. Son los lugares que el Departamento de Estado consideraba esenciales para instalar bases. Fiyi, Birmania, Groenlandia, Senegal. Es una locura, ¿verdad? Es una huella geográfica descomunal. Básicamente convirtieron el planeta entero en un gigantesco tablero de ajedrez bajo la atenta mirada de los estrategas militares. Pero, ¿por qué tanto despliegue? ¿Qué era lo que había que controlar tan de cerca? Pasamos al cuarto punto, y aquí es donde se pone interesante: el control de Eurasia. En los mapas de guerra del Pentágono, Eurasia era sin duda el centro de gravedad absoluto del mundo. Tenía, y tiene, una combinación letal: recursos naturales casi infinitos, una enorme infraestructura industrial y mano de obra supercualificada. El escenario de pesadilla, el mayor temor de Estados Unidos, era que una potencia hostil lograra dominar toda esta zona y usara su potencial para aplastar a Occidente. Así que la contramedida era simple, pura realpolitik: intervenir activamente para asegurarse de que nadie, bajo ninguna circunstancia, monopolizara Eurasia. Y este gráfico ilustra a la perfección por qué pudieron permitirse hacer todo esto. Al terminar la guerra, Estados Unidos era una auténtica bestia económica. Producían la mitad de todos los bienes y servicios del planeta entero. Con esa inyección de capital, con este motor económico brutal, fue con lo que consiguieron financiar y construir toda esa inmensa red de defensa en profundidad a nivel mundial. Bueno, resumiendo lo que llevamos hasta ahora, los altos mandos sacaron 3 lecciones clave que marcarían el rumbo durante décadas. 1. La tecnología ha hecho el mundo más pequeño. Los océanos ya no son muros. 2. En tiempos de paz, el músculo militar no puede relajarse jamás. Y 3. Lo más importante: evitar a toda costa que un enemigo controle Eurasia. Estas fueron las 3 reglas de oro intocables.
Teniendo ya sobre la mesa esta teoría estratégica, vamos a nuestra última fase para ver cómo se llevó todo esto a la práctica, construyendo una red de seguridad permanente. Fijaos en que esto no iba solo de poner bases militares en medio de la nada. Fue una jugada maestra a 3 bandas. Primero, la economía, con los acuerdos de Bretton Woods en el 44 para integrar y liberalizar los mercados. Luego, el frente político, en el 47, con la doctrina Truman, que básicamente decía apoyaremos a quien se resista a ser dominado. Y el broche final, en el 49, la OTAN, un pacto militar sin precedentes. Todo conectado, dinero, política y armas funcionando como un único escudo gigante. Y esta parte es, calculadoramente hablando, brillante. Para sostener toda esta estructura en ambos hemisferios, ¿qué hicieron? Pues cogieron a sus 2 mayores enemigos recientes, los derrotados, y los transformaron en las piezas clave de su propio bando. En Europa utilizaron la enorme base industrial de Alemania Occidental, y en Asia apostaron por la tremenda capacidad tecnológica de Japón. Los reconstruyeron y los integraron hasta la médula, para asegurarse de que nunca cayeran bajo influencia soviética o china. Para terminar nuestro análisis tenemos que alejarnos un poco y ver la foto completa. Sí, sobre el papel, esta inmensa estrategia funcionó, protegió a Estados Unidos, alteró el equilibrio en Eurasia y les dio ventaja durante 40 años. Pero nos deja con una duda bastante incómoda, una pregunta fundamental. ¿Realmente compensó el éxito estratégico si tenemos en cuenta el coste económico brutal y, sobre todo, el impacto psicológico de haber vivido décadas al borde del apocalipsis nuclear? Es un dilema clásico de pura estrategia que sigue muy presente en el mundo en que vivimos hoy. Y con esta reflexión cerramos nuestra evaluación de hoy.